Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar del tema de adaptaciones, vinculado a lo que es lo que veníamos hablando de la selección natural. ¿Qué es una adaptación? En biología nos referimos por adaptación de los seres vivos o adaptación biológica, esperen que se me está moviendo mucho, al proceso en el cual los seres vivos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas para poder conservar la vida. La vida se adapta así a los cambios tanto en los factores abióticos, como pueden ser la temperatura, la luz solar, el pH, como en los bióticos, nuevas especies, extinciones, etc., mediante cambios físicos o conductuales que se transmiten a las generaciones posteriores, garantizando así la continuidad de la especie. La adaptación juega un rol esencial en la evolución de las especies, ya que la selección natural garantiza la descendencia a quienes se adapten mejor al entorno y a sus eventuales variaciones, extinguiendo en cambio a los que no logren hacerlo. Se trata de un proceso muy lento, que puede tomar numerosas generaciones y es irreversible. No debe confundirse a las adaptaciones con la aclimatización o aclimatación, término que denomina más bien los cambios compensatorios a corto plazo, con que las especies responden a los cambios a su alrededor y que son el resultado de cierto margen de plasticidad fenotípica. Esto significa que hay cierta flexibilidad en el funcionamiento de los cuerpos. Así, por adaptación biológica, podemos referirnos tanto al proceso de cambio y adecuación paulatino de las especies, como a los cambios en el cuerpo o a la conducta de las mismas que incrementan los márgenes de supervivencia, sacando mejor provecho a una característica ya presente. Existen tres tipos de adaptaciones diferentes. La primera que vamos a ver es la adaptación morfológica o estructural y ocurre cuando hay una variación anatómica en el cuerpo de la especie, ¿sí? Tanto puede ser con la pérdida o la ganancia, por ejemplo, de miembros, alguna especialización o desarrollo de, por ejemplo, mimetismos o coloraciones. Estos cambios son cambios externos, ¿sí? Son cambios en la estructura de un órgano. Por ejemplo, acá vemos como ejemplo la espina de los cactus. En ambientes tan hostiles como en donde están los cactus, que son ambientes áridos, donde hay muy poca cantidad disponible de agua, la vegetación se ha adaptado para protegerse más intensamente de dos cosas. Primero, por un lado, los animales herbívoros que se los comen y por otro lado, el excesivo calor y la radiación ultravioleta. Los cactus tuvieron una modificación, ¿sí?, en la forma de las hojas que se denominan espinas. Esto tiene por un lado dos características que a la planta le sirvió positivamente. Por un lado, se defienden de que se las puedan llegar a comer y por otro lado, al tener una superficie de contacto tan pequeña, hace que sea difícil la evaporación a través de la superficie como si fuera una hoja grande, ¿sí? Disminuye la superficie de evaporación con el calor que hace. Esto es para que vean que no solo las adaptaciones ocurren en los animales. Otro tipo de ejemplo de adaptación morfológica es el camuflaje, que es el mecanismo que permite a los organismos hacerse poco visible para sus depredadores o para sus presas, ya que de otra forma serían detectados por estos últimos. Por ejemplo, para que el tigre pueda cazar, ¿sí?, el tigre de Bengala, el tigre que tiene esa coloración naranja, que tiene hábitos de cacería nocturno, fundamentalmente cuando baja, ¿sí?, en el atardecer, necesita así ese color para poder camuflarse entre la vegetación y lograr poder cazar una presa. El mimetismo
Es un fenómeno que consiste en que un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. Se puede entender como la semejanza en apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos de parecerse a otros peligrosos. Esto es frecuente, por ejemplo, en las serpientes. Alguna serpiente que no es venenosa toma la apariencia de otra que sí lo es para que los otros animales tengan miedo y no se las quieran comer. Segundo tipo de adaptación, funcional o fisiológica. Son las que tienen que ver con alteraciones en el funcionamiento interno de los órganos, tales como el desarrollo de nuevos órganos, nuevas enzimas, que las enzimas son proteínas que intervienen en reacciones biológicas, como por ejemplo las enzimas digestivas, u hormonas para satisfacer una necesidad específica dentro del cuerpo, derivada del cambio del entorno. Por ejemplo, acá tenemos la glándula de sal, por ejemplo en las iguanas marinas. Se trataba de reptiles que volvieron al mar en el curso de las generaciones y su cuerpo no estaban adaptadas a la cantidad de sal que absorbían del agua. Se acumulaba en su sangre y eso iba a traer a la larga un gran problema. Así que sus cuerpos pasaron, con el pasar de los años, desarrollaron una glándula para poder acumular la sal y expulsarla. Otro ejemplo de una adaptación funcional es la hibernación, en donde esto significa que hay un estado de letargo en el que animales de sangre caliente entran para lidiar con las bajas temperaturas del invierno. Por último, el tercer tipo de adaptación son las etológicas o de comportamiento. Como su nombre lo indica, se refiere a los cambios de comportamiento que las especies adoptan y transmiten a su descendencia para garantizar el éxito reproductivo y la supervivencia. Bien puede tratarse de mecanismos más efectivos de cortejo, ¿sí? O distintos modos de alimentación que impliquen menos riesgos. Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos del cortejo de las aves, y le puse ahí la imagen del pavo real macho, que en cada época reproductiva le crecen esas plumas hermosas, que son como ojitos aparte, y de colores, que hace toda una estrategia, un cortejo, todo un baile a las hembras, la hembra es esta que está acá, que son marroncitas, para garantizar más descendencia, ¿sí? Se garantiza el pavo real que tenga las mejores plumas, más cantidad de hembras, por lo tanto más cantidad de descendencia. Las migraciones son otro ejemplo de una adaptación etológica. Esto, por ejemplo, es muy frecuente en las aves también. Diversas especies, también los insectos, migran a buscar mejores condiciones ambientales. Por ejemplo, ahora que acá hace frío, muchas especies de aves migran hacia el otro hemisferio en búsqueda del calor y cuando allá vuelve el invierno, vienen hacia el hemisferio sur. Ojo que el cortejo no solo es también de aves, ¿sí? Distintas especies tienen también distintos tipos de cortejos y fundamentalmente es un mecanismo también de aislamiento reproductivo. Se entienden solamente en los cortejos entre individuos de la misma especie. Otro individuo de una especie diferente no lo entiende. Esto es fundamentalmente para evitar que dos individuos de diferentes especies puedan llegar a reproducirse. Bueno, esto es todo por hoy. Les dejo a continuación la actividad. Les mando un beso grande.